Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela. Según Laura Esteban, que es una psicóloga española, la maternidad está sumamente idealizada. Aunque cada vez más mujeres se animan a mostrar diferentes modos de vivir esta experiencia transformadora. Las idealizaciones no tienen nada que ver con una maternidad saludable, se elevan de la realidad. Las idealizaciones exigen, imponen, establecen patrones alejados, heterogéneos y por tanto imposibles de cumplir, y suelen venir acompañados de sensaciones de desgaste, de agotamiento y de tristeza. Hay idealización de la maternidad en la sociedad, pero también son las propias mujeres las que se meten de manera no siempre consciente en estos trajes preestablecidos dentro de la maternidad. Los peligros de buscar la perfección. El perfeccionismo es una característica negativa en la maternidad. Lo primero que descubrirás es que ya no tienes el control. ¿Por qué? Porque los horarios de tu bebé serán impredecibles, las horas de sueño, un caos. La lactancia materna no siempre resulta tan sencilla y natural como las publicidades nos hacen creer. Y el problema es que las mujeres más perfeccionistas son más propensas a frustrarse, a sufrir condiciones como ansiedad o depresión postparto. Y les cuesta mucho más disfrutar de la maternidad real, aceptar que ese bebé que tienen en brazos es como es y no como ellas imaginaban que sería. Como te irás dando cuenta, no se trata de llegar a ser la madre perfecta. Las madres perfectas no solamente no existen, sino que serían terribles para sus hijos. ¿Adivinan por qué? Bueno, porque los hijos perfectos tampoco existen. Me vale madre. 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 Ay, me vale madre. 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 Buenos días, amigos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan desde ya en Me Vale Madre Podcast. Michelle Derner Cician desde Miami. Y desde Caracas está Edmari Fuentes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos los que nos están escuchando. Qué alegría, pues, poder conversar de un tema que a veces nos pone el listón muy alto, que nos hace sentir, pensar y creer cosas que a veces somos nosotros mismos los que nos estamos inventando y nos estamos alejando de vivirlo realmente y de disfrutar la maternidad y a los niños el poco tiempo que están con nosotros, porque también es una realidad. Al principio y en esta etapa de trasnocho que estamos nosotras, las noches son larguísimas, los días pasan lento, pero cuando de pronto abres y cierras los ojos, pues ya el muchachito tiene 7 años y vuelves a abrir los ojos y ya tiene 14 y ya no quiere nada contigo. Totalmente, así que a disfrutarlo. Y bueno, básicamente ese tema, así como las definiciones al inicio del episodio del día de hoy, pues vamos a estar conversando acerca de esta maternidad perfecta, esta maternidad idealizada. Y es por eso que el día de hoy tenemos a una invitada que además de eso para nosotras es un honor tener aquí en Me Vale Madre Podcast, porque la seguimos, porque sabemos que lidia y ayuda a muchísimas mamás en la situación tan difícil que a veces es maternar, pero a la vez a nivel psicológico, ¿no? Ella es psicóloga, coach de familias, tiene estudios en terapia familiar sistémica, neuropsicología, primeros auxilios psicológicos y psicoterapia gestalt. Y hace 11 años fundó Modo Mamá y con nosotros pues nos acompaña Vida Gaviria. Vida, bienvenida a Me Vale Madre Podcast, qué honor tenerte. Ay, yo feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, como ves, en la faena en la faena de mamá real, Michelle acaba de darle teta a su bebé Kai, el mío lo está durmiendo la abuelita que me está apoyando, los dos otros están en el colegio, los papás están por ahí. Muy bien. Pero ahí Maternidad vamos. viva, maternidad real. Totalmente, Maternidad maternidad real. real. Que a veces, Qué pues bueno. bueno, vemos otro tipo de maternidad y creemos que todo es tan perfecto y todo es Sí, como no sí. es, y nos alejamos, ¿no, Vida? Nos alejamos y le damos el espacio también. Creo que ahí necesitamos nosotras como madurar y ser mujeres más adultas, que no solamente la edad implica ser adultas, sino también dar ese límite y ese paso de decir, bueno, hasta dónde yo permito que esto participe en mi vida y en mi cosmovisión de la maternidad. Porque creo que estamos tan atravesadas por tanta información que podemos terminar infoxicadas, ¿no? Intoxicadas de información.
Entonces, bueno, creo que maternar en esta era donde todo entra a tu casa sin ningún tipo de coto ni de límite, exige de nuestra parte que nosotras también seamos quienes pongamos el límite y digamos, esto no se está sintiendo bien, esto no me está acercando a la maternidad que quiero disfrutar, pero tener este pensamiento requiere que tú te des la pausa. Porque si nosotros vamos en esa maternidad en automático, donde solo recibo, recibo, recibo y recibo, muy probablemente voy a terminar muy frustrada. Claro. Y esto se traduce en una maternidad agria, no disfrutada, resentida, en lo que le estoy diciendo a mis hijos, cuidar de ustedes es un tedio, es agotador, es exigente y yo estoy completamente abrumada con la tarea. Cuando Fíjate, además, perdón, dale, adelante, Mari. no, Miche, adelante, adelante. Gracias. Cuando además a veces yo siento que lo que nos abruma son el resto de las tareas, no son solo los niñitos, y terminamos pagándola con los niñitos. O sea, si nosotras no estamos bien con nuestra pareja o estamos llevando pues una maternidad sola o pues bueno, tenemos una carga de trabajo muy grande, pues ¿a quién le vas a pegar 4 gritos? ¿Al jefe? ¿A otra persona? La pagas con los niñitos. Entonces, el otro día conversábamos con unas chicas que defienden nunca ser madres y pues su bandera es pues una maternidad, no maternidad por elección, súper válido y súper interesante. Y después yo reflexionaba con el Mar y yo le decía, es que claro, ellas defienden pues todos estos puntos que son súper válidos, pero hay veces que la maternidad no es el problema es como el resto y no es solo ese paquete. Vida, ¿cómo hace uno ese alto que tú acabas de mencionar que, pues bueno, tiene que ver con uno estar bien también y conectarte contigo, pero ¿cómo abres un hueco para tú hacer un alto y decir, ok, el mundo que yo sigo en Instagram y que yo me creo, me lo creé yo misma porque es la gente que yo le di follow y yo misma puedo darle un follow porque, o sea, yo creo que todo esto está pasando y es lo que yo me creé porque es lo que yo sigo. Pero ¿cómo darte ese alto para darte cuenta? Estoy ¿cómo es? Infoxicada. Infoxicada. Estoy infoxicada. ¿Cómo paro? Es que ¿Qué herramienta le damos a la mamá para que pare? creo que el alto viene después de una toma de conciencia. Y la toma de conciencia no surge por generación espontánea, ¿no? O sea, algo tiene que sacudirte para que tú digas como que ya va, esto no está bien, esto no se está sintiendo bien, esto no se está traduciendo en bienestar ni en una sensación agradable. Entonces, por eso decía antes que esto apela a nuestro sentido más maduro, a nuestro sentido más adulto. Atravesar el portal de la maternidad ya implica un crecimiento que a veces ni siquiera elegimos, pero ya tú nada más verte como cuidadora de una cría que depende de ti, sacude. Yo recuerdo cuando yo me devolví a mi casa de la clínica con Santiago, que es mi primer hijo, que tiene 20, que yo en algún momento me pregunté como, ¿y en qué momento el mundo entendió que yo estaba lista para esto? O sea, ¿quién dijo sí, vida se puede ir a la casa con un bebé recién nacido? Porque claro, tenía mucha información y tenemos algo de instinto, pero ya tú encontrarte en la posición de, es que hay alguien que depende de mí, ya el mundo no gira a mi alrededor, ya no soy el centro del universo. Es un paso de madurez que muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de que tenemos que dar. Entonces, cuando tú eliges hacer ese límite y decir, bueno, la maternidad real es esta, que yo estoy en capacidad de vivir, porque esto es lo que trae mi chip y esta es mi realidad y esto es lo que yo puedo hacer, etcétera, etcétera, es porque ya hubo un proceso anterior, una elaboración en la que tú dijiste, esto sabe mal, esto no me está llevando por buen camino. Pero no todo el mundo va a lograr hacer ese insight. Habrá personas que dirán, la maternidad me llevó por delante, se llevó por delante mi vida, mis intereses, mis proyectos, mi matrimonio, esto simplemente fue más de lo que yo pensé y pude, y bueno, y así veremos entonces altísimas tasas de separaciones y divorcios en los primeros años de maternidad, que es una realidad. Por eso siempre digo que el autoconocimiento es lo que realmente nos va a dar esta respuesta. ¿Y cómo me autoconozco? Cuando empiezo a tener estas pausas, incluso mucho antes de ser mamá, de preguntarme, oye, pero el Mari se para todos los días a las 4 de la mañana para correr 42 kilómetros y eso le está cayendo buenísimo a ella, déjame yo hacerlo porque somos íntimas amigas, y de repente digo como que, escúchale, no, o sea, esto me deja en cama una semana, estoy más bien amargada, no me duele todo. Entonces ese autoconocimiento empieza por decir,
que sí me funciona a mí, que sí me Ujú. sabe bien a mí, que sí me alivia a mí. Y no tiene tanto que ver con maternidad, solo que en la maternidad se potencia mucho más porque ya es una exigencia. Si yo no me autoconozco, entonces el entorno me va a decir quién soy. Exactamente. Mira, Ujú. en la mayoría de los testimonios, por supuesto, de mujeres que te contactan pidiendo ayuda, auxilio, básicamente también a veces, ¿qué es lo que más, con lo que más cotidianamente te encuentras, ¿no? O sea, cuál es ese diálogo que regularmente, ese libreto, por así decirlo, que regularmente te encuentras con las mamás y cuáles son sus grandes pesares, dolores? Que pudiésemos compartir acá. Mira, hay varios detonantes. Yo te diría que un primer detonante es sentir que esto se te salió de las manos, que ya tus recursos se acabaron, que esto que tú ponías en práctica definitivamente no está dando resultado o está dando un resultado muy temporal, que tú sientes que sostienes el límite, pero que al 3, 4 días ya otra vez todo se revirtió. Hay otro detonante que es cambios de etapa y ese duelo que implica la maternidad, porque debo decir que la maternidad es dar vida, pero también implica transitar muchísimas pérdidas y muchísimos duelos. El primer grandísimo duelo que vivimos es darte cuenta que ese bebé es una persona y que no es una extensión de tu proyecto y que no es un guión con un libreto y un actor que va a venir a llenar esa película que tú te hiciste en tu mente. Ese creo que es de los primeros grandísimos duelos que vivimos. Y en tercer lugar, la impaciencia. Es como una lucecita que se enciende en el tablero que es el indicador, no es la causa, pero es el indicador que te dice, no la estoy pasando bien, no lo estoy disfrutando yo, no lo están disfrutando mis hijos cerca de mí, si tengo pareja, no lo está disfrutando mi pareja y la vida se me ha vuelto amarga por la maternidad. Cuando desmenuzamos un poco nos damos cuenta que la maternidad no es la causa, que probablemente hay mucho de autodescuido, que hay mucho de autodesconocimiento, que hay mucho de falta de límites, pero el detonante, el trigger, lo que hace, tengo que llamar a vida, es siento que exploto con tanta frecuencia que ya esto se ha vuelto doloroso para todos. Mira, te estoy escuchando y tengo los ojos ya que estoy a punto como, como de llorar porque les voy a compartir una situación y no me da pena decirlo porque siento que fue una situación también como de mucho aprendizaje para mí. Y es que mi hijo mayor tiene 3 años y yo tuve a mi bebé acá y yo regresé a Venezuela cuando el bebé tenía 2 meses, ¿no? Entonces volver a mi casa, a mi hogar, estaba sola porque mi pareja, mi esposo en ese momento seguía de gira, no nos habíamos visto, él no había estado en el nacimiento del segundo bebé. Teníamos ya 3 meses que no nos veíamos, simplemente obviamente conversaciones y videollamadas y WhatsApp, etcétera, pero presencialmente no estábamos juntos, ¿no? Y llego a casa, todavía faltaban 2 semanas más para ver a mi esposo, y yo estaba sola aquí en la casa, ¿no? Y habían momentos en los que mi hijo mayor eh, se ponía muy rebelde, porque bueno, había bebé nuevo, el tiempo de mamá estaba yo entendiendo cómo dividir mi tiempo, entendiendo cómo lidiar con 2 personas, con 2 bebés, con 2 niños que requerían muchísima atención ambos. Y yo recuerdo en una situación muy específica que mi hijo mayor se estaba bañando y yo le decía, ya te tienes que bañar con el bebé en brazos, no te tienes que salir, necesito que te salgas, vamos, salte, no, no me quiero salir, no me quiero salir, que te salgas, por favor, necesitamos ya, sabes, deja de bañarte, tienes 40 minutos bañándote, mientras yo intento dormir al bebé. Bueno, todo eso, vida, se salió de control a tal punto de que yo tuve que dejar al bebé en la cama para yo tratar de salir, sacar a mi hijo del baño. Subimos un forcejeo horrible, se tiró en el piso, o sea, fue una cosa eh, dolorosa para mí después de pasar por ese estrés, ¿sabes? Porque hubo grito, hubo llanto, mi hijo mayor obviamente tirado en el piso gritándome porque, ¿sabes? Como que yo lo había empujado al piso, o sea, un desastre, ¿no? Y luego de eso yo como que me sentía tan mal, me sentía tan mala madre, ¿sabes? Como que Ujú. hasta qué punto estoy llegando yo de este cansancio, de esta tristeza también, porque bueno, habían pasado muchas situaciones, ¿no? Y yo tener que lidiarla porque yo no he encontrado tiempo para yo poder procesar todo esto, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo que le pasa a muchísimas mamás, ¿sabes? Y cuando, sobre todo, bueno, yo estaba en ese momento sola y yo, gracias a Dios, tengo una comunidad maravillosa, mi esposo y mi suegra están aquí, me apoyan siempre, pero yo digo, esas madres que están solas, Ujú. Es qué el rudo, periodo más vulnerable de la salud mental de una mujer, el posparto. totalmente,
el periodo más vulnerable y en el que, porque por cuestiones sobre todo culturales, muchas veces las pasamos muy solas. Y fíjate cómo esta ausencia de una red de apoyo hace que nosotras no solamente vivamos esta experiencia del dolor, que es completamente humano y esperable, sino que además lo pongamos en el saco de la mala madre, ¿no? De la mala maternidad, que yo creo que es un hacha que está pendiendo sobre nuestro cuello constantemente, también porque permitimos que estuviera allí, porque estamos atravesadas por la creencia de la buena maternidad. Y la buena madre no se cansa, solo quiere estar disponible para sus hijos, solo es creativa, solo es enérgica, solo es sonriente, solo está arreglada, pero es que esa madre no existe. La madre humana se cansa, la madre humana colapsa, la madre humana grita, la madre humana puede jalar una oreja, jalarle el pelo, desesperarse, pegar 4 gritos. La madre humana rectifica y luego en un momento de serenidad dice, ok, esto se salió de control en ese momento, necesito acostarme más temprano, necesito tomar agua, hoy de repente no voy a poner a mi hijo grande a dormir en su cama, sino que para ahorrarnos tiempo va a dormir conmigo. Esa es la maternidad humana, esa es. Y la madre humana colapsa y sus hijos la ven colapsar. Y eso es parte de entender, mi mamá es humana y mi mamá es sintiente. Te abrazo, Edmar, te abrazo porque Ay, yo también, amiga. No, es que es sé lo muy, que es muy, sí, y yo recuerdo una vez que tuve una conversación con una mamá que estuvo una escena parecida, porque esta escena se repite en millones de casas con diferentes protagonistas. Y esa mamá me dijo algo muy sabio, en el momento me dijo, mi bebé chiquito lloraba tanto. Y yo en el momento lo único que pensaba era, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Que al final dije, lo voy a poner en el piso, porque del piso no va a pasar. Y mientras ponía el bebé en el piso del baño, en el piso del baño, arriba de una toalla, pudo entonces dar lo que tenía para su hijo grande. Lo que pasa es que también nos autoexigimos estar siempre en nuestra más óptima situación y condición y disponibilidad. Y a veces no lo estamos. Y el recorrido de la maternidad nos va demostrando esto. Nos va enseñando a confiar en nuestras habilidades para maternar, nos va confirmando que nuestros hijos sobreviven, que es un miedo completamente humano, nos va enseñando también que hay momentos en los que no vamos a estar 100% disponibles. Y a medida que nuestros hijos van creciendo y que van viendo esto, van entendiendo también, mamá necesita espacios. Cuando tenemos niños muy pequeñitos que todavía no entienden esto, la demanda es enorme, porque dependen de nosotras. Por eso aquí la red es vital. No estamos diseñadas para criar en solitario. Nuestro diseño totalmente. biológico manda a que haya otros brazos, a que haya otra persona encargada del alimento, a que haya otra persona encargada de las tareas del colegio del hijo grande. Solo que la vida moderna, que como decía Mafalda, tiene más de moderna que de vida, nos ha hecho criar muy aisladas las unas de las otras. Afortunadamente tenemos estas redes de apoyo virtuales, digitales, como sea, que nos permiten sentirnos un poco más acompañadas, pero no estamos diseñadas para criar solas. Cuando una mamá me dice, tengo muchísimas mamás emigrantes porque yo también lo soy, me dice, estoy sola, le digo, no estás sola, tus hijos te llevan a una red de apoyo que a lo mejor tú todavía no consideras como una red segura. Pero si tu hijo es un kinder, si tu hijo es un pediatra, si tu hijo es un parque, allá hay personas que tienen algo en común contigo. Pero criar solas atenta contra la salud mental. Y aquí es cuando necesitamos decir, bueno, mira, de pronto la ayuda que tengo no es la ideal, no es la que quisiera. En ese momento tú querías a tu esposo, pero de repente la que está es la suegra, y de repente la que está es la vecina, y de repente el que está es, bueno, el que me ayudó con la compra del súper, que lo acabo de conocer y que no sé si es una persona ni siquiera confiable, pero es el que le voy a decir, entreténmelo 2 segundos que necesito entrar al baño. Claro. Eso es red de apoyo. No tiene que ser un vínculo íntimo, no tiene que ser alguien de tu total confianza, pero es un par de brazos adicionales al tuyo. Así que A te abrazo. mí,
Ay, gracias. A mí lo que más también, de las cosas que más me dolía, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo y le escribía, ¿no? Me decía, me he vuelto violenta, me he vuelto esta mujer que no identifico, ¿sabes? Como que, sobre todo con todas estas ganas mías de, por supuesto, llevar una crianza respetuosa, llevar una crianza donde mis hijos y su emocionalidad sea importante para ellos, para nosotros, que sea como prioridad. Yo le decía, soy la peor, ¿sabes? Obviamente habían como latigazos constantes hacia mí. Y yo decía, no encuentro cómo todavía, o sea, no tenía la dinámica, ¿no sabes? No sabía cómo manejarlos a ambos después de tanto tiempo afuera con mi mamá, que me ayudaba, por supuesto, a venir acá sola. Y no Y, tenías por qué wow, saberlo, tampoco. Fíjate que aquí es exactamente. cuando hay que decir, bueno, cuando entra la compasión por mí misma, cuando entra la amabilidad. Yo puedo ser experta en crianza, puedo haberme leído todos los libros del mundo, pero si nunca he criado, va a haber un periodo de adaptación, va a haber un periodo de conocimiento, va a haber un periodo en el que yo necesito descubrir a esta mujer madre que estaba dormida dentro de mí, que ahora es que está emergiendo. Cuando llegue un segundo bebé, cuando llegue un tercero, cuando nos mudamos, si nos divorciamos, si alguien fallece, ante cualquier cambio, viene un periodo de amabilidad. Que si no lo tengo y si yo también me maltrato, pues va a ser mucho más fácil que esto se convierta en un trecho muy angustiante para todos los que lo están viviendo. Claro. Vida, ¿y qué hacer de cara al niño? De pronto Luis tiene 3 años, pero pues ya a los 3 años, o sea, yo tengo recuerdos de 3 años y uno cree que a los 3 años la gente no se acuerda, pero sí tiene muchos recuerdos. Porque yo creo que dentro de toda esta crianza consciente y respetuosa y toda esta onda, pues también vernos como humanas y entender todo lo que tú estás diciendo y entender que nos equivocamos y poder de pronto asumir delante del niño, o sea, no sé, quisiera ver cuál es tu recomendación de qué tenemos que hacer las mamás, o sea, de qué manera uno pide disculpas, de qué manera le dice, la cagué, hijo, ¿me entiendes? O sea, puse la torta, mamá no es así. O sea, ¿cómo debemos nosotros asumir nuestros errores cuando nos equivocamos ante ellos? Que creo que también nos muestra como personas reales y vulnerables que se pueden equivocar. Así es, reparar, reparar. Y reparar nunca pasa por decir, es que tú, es que por Ujú. ti, es que lo que tú estabas haciendo, es que yo voy a ser siempre sonriente y paciente, sí, siempre y cuando tú no hagas tal cosa. Yo estoy agotada, yo te grité, yo no he debido, perdóname, esto no es lo que frecuentemente pasa, pero estoy muy cansada. Estoy muy cansada, le puedes decir incluso estoy muy triste, Sí. estoy muy cansada. Perdóname, hijo. Reparar. El mismo acto reparatorio que nosotros vamos a esperar que ellos tengan cuando ellos metan la pata. Pero si Totalmente. yo no lo modelo, Ajá. ¿cómo pretendo que él después sea capaz de llevarlo a cabo si nunca ha pasado por esta materia, si nunca ha tenido esta clase? Y yo lo veo, vida, yo lo veo con mi hijo de 3 años, porque yo hago esto, ¿sabes? Como que, hijo, discúlpame, no te quería, no sé, no te quería gritar, no te quería empujar, no te quería, cualquier situación que haya sucedido que a veces pasa, ¿no? Eh, no te quería hablar mal, él me dice, ¿por qué? Porque ya él identifica y me dice, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me hablas así? Claro. ¿Sabes? Y es y que, ¿cómo te estoy hablando? ¿Me estás hablando mal? Me dice. Bueno, hijo, ayer en la noche no me decía eso y yo le decía, pero bueno, hijo, discúlpame, no sabía que te estaba hablando mal. No lo estaba, discúlpame, no es que te quiero hablar mal. Y así como eso, yo veo que ella pide disculpas, que dice, discúlpame por pegarte, discúlpame por, no sé, por pegarle a mi hermanito, lo que sea, o arañar, porque anda ahorita como un gatico que hace todo y araña, ¿sabes? Está en esa etapa. Entonces, yo lo veo con él. Yo veo que para él es tan sencillo, tan natural pedir disculpas y pedir perdón, que eso es maravilloso. O sea, eso es un regalo que yo digo, esto yo lo sembré. O sea, esto yo lo Claro. sembré. Y es una pequeña cosecha que estoy viendo ahora, con Así es. 3 años. O sea, que tú esperarías que fuese más tiempo y no, es 3 años. Y, Y esto es la crianza, criar para saber que tú estás sembrando todos los días, ¿no? La crianza respetuosa es una crianza que necesita tiempo. y que La se lo va a crianza... comer otra persona. Sí, pero tú también vas a ver los frutos, tú también vas a ver los frutos, porque cuando llegamos a la adolescencia es como ese momento en el que tú dices, ok, vamos a ver qué vas a hacer tú con todo esto que yo he puesto en esa maleta durante tantos años. Y es muy sabroso tú ver
el resultado, el retorno de tu inversión, por decirlo de Claro. alguna manera, de tu siembra. O sea que sí hay gratificación, sí hay satisfacción, sí cobras, Michelle, sí cobras. Y como le digo yo a mis hijos adolescentes, miren, ustedes entraron hace tiempo en una etapa en la que la balanza necesita equilibrarse, porque los primeros años son de dar, pero tú esperas que en algún momento ese bebé te devuelva una sonrisa. Tú esperas que en ese momento ese bebé deje las piernitas tranquilas cuando le estás cambiando el pañal. Tú esperas que en un momento ese bebé crezca y sea capaz de traerte el plato que acaba de usar, acercártelo al lavaplatos. Y ahí empieza la balanza a equilibrarse. Y ya cuando Mi está más balanza grande, más deseada ahorita es que duerma toda la noche. y estamos diseñados para que eso pase. O sea que confía porque llega el momento. ¿Qué va a Llega, Sabemos pasar? que sí. llega. Vida, teniendo tanta información como tenemos ahorita y comparándolo quizás con una maternidad tan diferente como la que se llevaba hace unos años, ¿era más fácil criar antes con menos herramientas? O sea, ahorita con tanta Qué buena información pregunta. y estar tan intoxicados y oír tanto, se nos hace más difícil, porque hay momentos que pensamos que es más fácil porque, bueno, ahorita todo se habla, todo se dice, pero antes te lo contaba, era tu círculo de contención que tenías alrededor en la vida real, nada más. O sea, es más fácil ahorita o más difícil. Yo creo que cada generación tiene sus retos, pero ciertamente nuestra generación de hiperinformación tiene muchas más probabilidades de quebrarse y de sentir que lo está haciendo mal. Fíjense que hay un movimiento de malas madres. Por ejemplo, yo no creo en calificar la maternidad ni buena ni mala. Yo creo en la maternidad humana con todo el abanico de emociones porque al final somos sintientes. Pero podríamos preguntarle a nuestras madres y de repente ellas dirán, cónchale, sí, para mí era más fácil. O sea, yo escuchaba lo que me decían mis vecinas, las compañeras de parque, el pediatra y ya. Entonces, creo que también, por otro lado, como tenemos más información de autocuidado, quizás tenemos también más capacidad de protegernos y de desligarnos un poco de esos mandamientos culturales o familiares que de repente antes simplemente se aceptaban y se seguían, y hoy en día podemos de repente estar más abiertas a cuestionarlos. O sea que creo que cada generación tiene su challenge, vamos a ver qué pasa con nuestros hijos, pero ciertamente creo que el exceso de información puede ser maravilloso como puede ser un factor de desprotección absoluto. Totalmente. Vida, y en estos 11 años que llevas, obviamente, como mamá y trabajando con mujeres, trabajando con familias, em, ¿cómo has visto de repente a la mujer por lo menos, de una generación anterior con nosotras que somos una generación como más nueva, pues? Y sin embargo, las próximas madres, o sea, la generación siguiente, me da demasiada curiosidad cómo serán, pero ¿cómo es ese arco de evolución que de repente has visto en la mujer como tal? Ujú. Bueno, nuevamente, creo que nuestras angustias más esenciales son las mismas. Lo Ok. que cambian son las plataformas a través de las cuales solventamos esas angustias y comunicamos al mundo esas angustias. De nuevo, cada generación tiene sus intereses, sus búsquedas. Entiendo que las que están siendo mamás ahora probablemente sientan que son más mamás de niños activistas, que es algo que yo empecé a sentir no con mi primera maternidad, sino con mi segunda maternidad, que mi hija tiene 16 años, y yo decía, bueno, esta es una banderada de algo, o sea, ella va a defender alguna causa, y bueno, y probablemente sea lo que vayamos viendo en esas generaciones. Así que bueno, probablemente sí haya características que se repliquen. De nuevo, el exceso de información hace que tengamos un acceso a unas metas personales que quizás hace 20 años cuando yo inicié la maternidad y hace 11 cuando empecé con modo mamá no estaban tan presentes. Pero sí creo que hemos recorrido una especie de péndulo en el que pasamos por un nivel de autoexigencia prácticamente incompatible, inhumano, y ahora estamos volviendo a entender, ok, no puedo con todo el tiempo yo sola. Voy a empezar a delegar, voy a empezar a aceptar que puedo trabajar desde mi casa, voy a empezar a aceptar que va a haber etapas de mi vida en las que no voy a poder estar en todo y lo voy a hacer con paz. Creo que eso está pasando quizás un poco más en la generación de ustedes porque además quizás fueron mamás o tenían niños muy pequeñitos cuando vino la pandemia, que dependiendo de la edad de tus hijos lo viviste de una manera o de otra. Para mí, que tenía adolescentes, fue durísima.
Para mi hermana que tenía chiquiticos fue maravilloso, fue como una vacación larguísima. Pero para quienes teníamos adolescentes que tenían que ir al colegio para ver al que le gusta, para ver al profesor Claro. de qué tamaño es, qué espacio ocupa en el espacio, o sea, qué volumen ocupa en el espacio, pasar 2 años detrás de una pantalla, tuvo un impacto que estoy segura que ni siquiera hemos terminado de ver, de Ujú. cuantificar. Entonces creo que la pandemia sí hace un antes y un después en la Claro. crianza, en la maternidad, para todas. Claro, sin embargo, vida, buscando, estamos viendo como las diferencias que hay entre las diferentes generaciones, pero uno sí siente ver en común ese colapso de las madres de antes o Claro. de ahora. Ayer me encontré una vecina que tiene un niñito de 2 años y medio, que además es una edad que es súper demandante para la madre y es agotadora. Es argentina, entonces yo vivo aquí en Miami, entonces ella me decía, bueno, que el marido quería tener otro bebé, pero entonces que ella decía como que, o sea, ya está abrumada y me comienza a decir un montón de cosas que yo decía, bueno, esto era lo mismo que yo sentía en ese momento. Y luego yo le digo, tranquila, que a los 4 años ya la cosa va bajando, ya son más independientes y pasa, y es muy rápido y ya va a pasar. Y ella se quejaba, me dice, es que yo no salgo a tomarme un vino con una amiga, yo no tengo tiempo. Entonces yo también le decía, bueno, también estás llevando y estás comparándolo todo como cuando no tenías hijos. O sea, siento que hay Obvio. como que nos cuesta entender esa renuncia, a pesar de que hoy en día también somos madres más adultas, que yo creo que ayuda, es diferente. Yo hablo con mi suegro, con mi mamá, que nos tuvieron a los 20 años, es distinta su necesidad pues de mover el coche con el pie, agarrar un trago, una cerveza, un cigarro, a uno que teniendo un bebé a los 42 años, lo que quiero es estar con mi bebé. O sea, a mí no me importa ya nadie ni nada. Pero sigue habiendo esa falta de, como de conciencia, porque todos vamos a pasar pues por un duelo de que se acabó esa mujer independiente que podía salir con las amigas y no hacer nada. ¿Qué consuelo nos puedes dar a las madres, siendo tú madre de adolescentes y de ya gente grande, de que eso pasa? O sea, cómo conllevar este periodo y disfrutarlo en vez de pelearnos con que, porque además uno sale a tomarse el vino, la pasas buenísimo, pero estás sufriendo para salir, te cuesta un montón. Después dices, coño, sí me hacía falta reencontrarme con esta mujer que soy yo. Pero no lo hacemos, nos cuesta hacerlo. O sea, De ¿qué nuevo, a las madres? elecciones. Ajá. Elecciones que nos ubican o en la madre infantilizada, víctima de esto que me pasó, pobrecita yo, es que mis hijos son los más tremendos del universo, es que tú no te imaginas, es que además mi marido no ayuda, etcétera. O la madre adulta que dice, elegí ser mamá. Por un tiempo estoy cuidando a una persona que depende absolutamente de mí. Y esto va a requerir que yo invierta energía, neuronas, tiempo, dinero, horas de sueño, etcétera, etcétera, en esta persona, sabiendo que esto dura un periodo. Lo que pasa es que sigue pasando que nos seguimos lanzando a la maternidad desde una tremenda inconsciencia. Nos seguimos lanzando a la maternidad porque hay que tener hijos, porque ya tengo tantos años, porque ya tengo tantos años con mi pareja, porque mis amigas están teniendo hijos, pero hace falta esa pausa para pensar qué va a implicar esto, cómo me va a cambiar la vida. Una mamá que se queja porque no va al baño con la puerta cerrada, porque no come caliente, bueno, quizás se lanzó a la maternidad sin leer mucho la letra chiquita de cómo se desenvolvía Ujú, esto una vez que tenías a los muchachitos, ¿no? ujú. Entonces, esto sigue pasando y esto se sigue viendo. Pero de nuevo, si yo tengo una red y si yo puedo recurrir a personas sintonizadas con mi criterio, con las que puedo hacer este vaciado y decirle, Mari, miércoles, o sea, no me he dado Estoy cuenta que, mamada. sí, o sea, no me he dado cuenta que tengo 3 días con la misma pijama y no me he dado cuenta bueno, que no me he hecho las canas y pensaba que estaba mejor y resulta que estoy grave y haces ese vaciado y después tú misma te dices, pero esto lo elegí yo, esto lo elegí yo y yo sé que esto dura un ratico. Dentro de 2 años vuelvo a tener otro hijo, yo lo volví a elegir. Y dentro de 4 años vuelvo a tener otro hijo, yo lo volví a elegir. Entonces, el consuelo es, siempre tienes la capacidad de elegir cómo lo vas a transitar. A veces no puedes deshacer tu realidad ni cambiarla porque no podemos ser ex mamás, pero sí puedes elegir cómo lo transito.
puedes elegir transitarlo desde la queja perenne, y ahí vemos las redes llenas de memes en contra de la maternidad y con el chiste de que más nunca fui al baño con la puerta cerrada, más nunca comí caliente, más nunca, etcétera, etcétera. Sí, ok, ajá. O lo puedo transitar desde esto lo elegí, y como lo elegí, también voy a elegir cómo lo voy a transitar. Entonces, siempre, para todo hay Mastercard y hay elección. Tú eliges cómo. Tú eliges cómo lo vas a vivir. Tú eliges desde dónde lo vas a transitar. Desde la niña interior pataletosa, víctima, porque esto que me tocó, porque pobrecita yo, o desde la adulta que dice, esta fue mi elección y esto es parte de la elección. Y habrá personas que a lo mejor nos están escuchando y dicen, bueno, sí, mira, pero yo hice una elección que no salió como yo esperaba. De repente yo elegí salir embarazada y tuve trillizo. Esa no fue mi elección. Pero esa realidad yo no la puedo cambiar. Sí puedo elegir cómo la transito. Busco más ayuda, bajo mis expectativas o las aterrizo. A lo mejor me doy cuenta que no podré dar lactancia materna exclusiva si tengo trillizos como era mi película. Y entonces hago las paces con ese cambio de la película. De nuevo, la maternidad son muchos duelos, muchas renuncias y muchas conquistas. Ojalá transitemos esos duelos en paz. Ojalá. Ay. Y si Ojalá. no, bueno, @ Modo modo mamá. mamá. Oh, Exacto. mamá. Sí, Mira, Exacto. qué sabroso porque además una maestra, cada vez que yo te escucho, que veo videos, que veo lo que sea que colocas y que yo digo, Dios, es una maestra, porque nos das demasiadas herramientas, nos das demasiada paz para poder transitar la maternidad, como lo dices, desde como los lentes que te quieras poner. Y creo que eso es maravilloso y por eso también te queríamos tener en este espacio para hablar justamente de esta maternidad idealizada, de esta maternidad perfecta que simplemente no existe, desde la experiencia obviamente de cada una, de Michelle y la mía, y servir de espacio justamente para acompañar a mujeres, a familias en transitar esto, ¿no? Porque no somos las únicas que pasamos por las situaciones que creemos que pasamos y que somos las únicas, la verdad es que no. Gracias por hacernos transitar con serenidad, Vía, porque es una de las cosas que me transmites, pues cuando te vemos y yo, es verdad, o sea, vamos a bajar de dos, nos equivocamos, podemos seguir y, y no sé, yo sí tengo muy claro que pasa muy rápido el tiempo y, y que tenemos que procurar tener gente feliz en el mundo, o sea, tengo días como con este y digo, ¿por qué tenemos que hacerle la vida miserable a una gente que no pidió venir? Nosotros los trajimos. Entonces, vamos a hacer la medida de lo posible. Esa gente le va a ir bien en el mundo dándole herramientas para que sean felices y estando nosotros felices y dándonos cuenta que no es la culpa de ellos. No fue culpa de ellos, sino culpa Absolutamente. mía. Elección mía. Culpa de No, la Exacto. monotonía. Shakira, no empieces, Shakira, no empieces. No, mucho daño, mucho daño. Vida, gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo, por abrir este espacio y pues bueno, seguiremos llenándonos de tu sabiduría y nutriéndonos para cuando sigan creciendo, para atender los problemas pequeños ahorita y los problemas más grandes más adelante. Gracias a ustedes por la invitación, por crear este espacio, por abrir la conversación, por ser contención para todas esas mamás que las escuchan, por ser esa red de apoyo. Y bueno, yo creo que es importante visibilizar la maternidad real, es importante entender que vamos a meter la pata, eso es parte del paquete. Alguien me decía, y como les decía yo a ustedes, es que no quiero pasarle mis traumas a mis hijos, se los vamos a pasar, no pasa nada. Para eso después existen los espacios terapéuticos, existe la reparación, existe el perdón, o sea que vamos adelante con lo que incluye la maternidad y sembrando en nuestros hijos una experiencia segura, amable, cálida. Yo creo que la meta es que cuando esta gente crezca y ya nosotros no estemos tan presentes en su vida, digan, qué suerte tuve yo de crecer con Edmari, de crecer con Michelle, de crecer con Vida, y como me dice mi hijo Santiago hoy en día, que es un regalo que yo no esperé ni que no pedía, pero que cuando me lo dio dije, qué rico recibirlo, yo quiero criar a mis hijos como me criaron ustedes a mí. Esa es la meta. Qué belleza, qué belleza. Gracias. @ modo mamá para que sigan a Vida. Nosotros pues obviamente les recordamos nuestras redes sociales, @ me vale madre podcast en todas las redes, Instagram, TikTok, plataforma de YouTube. Estamos allí. Les invitamos a que se suscriban y que le den like y que compartan este episodio con alguna mamita o alguna familia que lo necesite. Michelle Derner Cician desde Miami.
Y Edmari Fuentes desde Caracas. Vida, te queremos. ¡Mua! Gracias. Besos a ustedes. Cuídense Igual. mucho. Nos vemos en un próximo episodio. Ya saben, Me Vale Madre Podcast. Yeah. Lindo día. Bye bye. Me Vale Madre fue presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela.